Buenas noches, mi nombre es Sergio Mauricio Medina Sánchez, estudio en la Uniminuto de la carrera Ingeniería de Sistemas. Voy a presentar mi análisis del caso colapso de un edificio. Este trabajo lo realicé con el objetivo de aplicar diferentes medidas estadísticas para poder comprender las causas y consecuencias que pueden presentarse en fenómenos como los sismos o el colapso de una construcción. A lo largo de este análisis utilicé datos sobre la cantidad de habitantes en la zona afectada, la resistencia del suelo, la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Además explicaré cómo la estadística es una herramienta fundamental para los ingenieros, ya que nos ayuda a analizar los riesgos e identificar patrones y prevenir futuros desastres estructurales. A continuación les mostraré una presentación que hice con los resultados pertinentes, incluyendo los cálculos, las gráficas y las conclusiones que obtuve a partir del análisis realizado. Bueno, aquí ya estando en la presentación, vamos a mostrar la introducción. La introducción a la analítica estadística del colapso de edificios. En esta presentación logramos analizar un caso de estudio relacionado con el colapso de un edificio, utilizando herramientas estadísticas para comprender las causas, las consecuencias y los efectos que provoca el fenómeno. Se exploran los datos de población, características geotécnicas y registros sísmicos para poder identificar patrones y relaciones significativas. Uno de los tres objetivos del análisis que saqué fue el análisis de datos de poblaciones. Este me permitió entender cómo el número de habitantes en la zona afecta y puede influir en la vulnerabilidad ante sismos. Al examinar los cambios en la población en los últimos 5 años, se puede evaluar la capacidad de respuesta y la necesidad de infraestructura de emergencia. El siguiente análisis fue la aplicación de medidas estadísticas. Fue como la media, mediana y deviación estándar, que son las más esenciales para poder entender el comportamiento de los sismos y su impacto, que permitió correlacionar la magnitud de los terremotos con las réplicas y con la resistencia del suelo. Y la última estrategia de mitigación fue proponer estrategias de mitigación. Es crucial para poder prevenir futuros desastres. A partir del análisis de los datos se deben identificar, planificar y accionar cosas concretas para poder mejorar la seguridad estructural y la preparación comunitaria ante sismos. Uno de los otros datos fue la importancia de la estadística para un ingeniero. Saqué 6. Una de esas es la evaluación de fenómenos complejos, toma de decisiones informadas, identificación de patrones, determinación de causas y consecuencias, la mejora de procesos las mejoras de procesos para poder solucionar los problemas con ingenieros y la proyección de resultados a futuro. La otra fue una de las descripciones del caso de estudio. Tomamos un análisis muy detallado de datos relacionados con el colapso de un edificio en una zona afectada, que examinan elementos como la población de la zona, la resistencia, la geotécnica del suelo y los registros de eventos sísmicos para poder entender las causas y consecuencias detrás del incidente. Datos de poblaciones, análisis estadísticos, resumen del número de habitantes en la zona afectada en los 5 últimos años. Como podemos ver, primero hay 5 datos. El primero es: hubo una media de 10.100 de habitantes en los últimos 5 años. En la segunda, unas 11.500 máximo número de habitantes registrados. Una de 9.900 mínimo número de habitantes registrados, 11.200 mediana del número de habitantes, una de 10.800 moda del número de habitantes,
También sacamos unas características geotécnicas y su impacto. Sacamos dos. Una de esas es la resistencia a la compresión del suelo. La resistencia a la compresión del suelo es un factor crucial en la estabilidad de las estructuras, que se pueden representar en diversos valores que reflejan las características de algún terreno donde se dirige el edificio o donde se pueda poner el edificio. Tuvimos un rango que varía entre 10.8 MPa y 14.2 MPa. Estos datos ayudan a evaluar si el suelo es capaz de soportar la carga del edificio y a determinar las causas del colapso y de cuánto puede ser de alto el edificio también. También tuvimos un análisis de cuánto puede ser la profundidad del nivel freático. Esto identifica de cuánto puede ser el nivel de profundidad que puede tener un edificio para poder tener un mejor agarre. La profundidad varía afectando la capacidad portante del suelo y facilitando la ocurrencia de problemas de inundación o desestabilización. En caso de terremotos, conocer esta profundidad permite tomar decisiones sobre el diseño estructural y el tipo de cimentación a emplear. O sea, cuánto material pueden implementar para que a través de un sismo o terremoto muy grande no se pueda caer el edificio. Otro análisis que hicimos fue el registro de eventos sísmicos. Tuvimos un análisis de terremotos y lo dividimos en 5. El primer terremoto fue de magnitud 5.4 con ubicación latitud 40.123 con una longitud de menos 74.567. El segundo terremoto fue de magnitud 4.8, ubicación latitud 40.201 con una longitud de menos 74.712. Como tercer terremoto tuvimos una magnitud de 6.2, ubicación y con la latitud 40.050 con la longitud menos 74 menos 800. Como cuarto terremoto tuvimos una magnitud de 5.9 con una ubicación latitud 40.320 y con una longitud menos 74.420. Y como quinto terremoto tuvimos una magnitud de 4.5 en una ubicación latitud 40.092 con una longitud de menos 74.625. Bueno, aquí muestran los 5 terremotos que acabo de explicar. Ahora seguimos a las medidas de habitantes. La primera medida fue la medida de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años de 10.780 habitantes. Este valor representa el promedio de la población y es fundamental para poder entender la tendencia poblacional en el área. La segunda fue la mediana de habitantes. La mediana de habitantes, que es el valor central de la serie de datos de 10.800. Este número indica que la mitad de la población está por encima de la otra mitad y por debajo de este valor, lo que puede ayudar y comprender la distribución poblacional. Como tercera, la moda de habitantes. La moda de habitantes es de 10.000, ya que este es el número que más se repite en el periodo analizado. Esto puede ser indicativo de un fenómeno social o económico que afecta a la población de esa área. La otra fue desviación estándar de habitantes. La desviación estándar de habitantes es de 1055.5, lo que indica la variabilidad de la población a lo largo de los 5 años y cuánto se desvían los números individuales de la media. Este dato es crucial para entender la estabilidad demográfica de la región. Aquí un poquito. Aquí. Medidas de tendencia central. Una de las
fórmulas para poder hacer la tendencia central. Es Z0 igual P menos P0 sobre raíz cuadrada de P0 paréntesis 1 menos P0 cierra paréntesis. Esto daría como simplificación, como una simplificación sería P igual a X sobre N. Con esas se hacen las medidas para poder tener una tendencia central. Ya sabiendo esto, nos vamos a las gráficas de distribución y histograma. En esta presentación, histograma que visualiza la distribución de la resistencia a la comprensión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio. Este gráfico es crucial para poder identificar patrones y variación en los datos. Facilita la comprensión de cómo la resistencia de un edificio puede aguantar y de cuánto puede ser la profundidad. Una también fue el análisis de la relación entre las variables. Fue la profundidad del nivel freático versus la resistencia del suelo. La profundidad del nivel freático influye significativamente en la resistencia al suelo. A medida que se incrementa más la profundidad, la resistencia tiende a variar, lo que puede afectar la estabilidad de estructuras en caso de sismos. La magnitud en terremotos versus el número de réplicas. La magnitud de los terremotos está directamente relacionada con el número de réplicas que se producen al comprender esta relación, que puede ser crucial para poder evaluar el impacto sísmico en una región y preparar estrategias de mitigación efectivas. En conclusión, y algunas de las recomendaciones es que de los datos que pudimos sacar, tuvimos un colapso. Sobre el colapso del edificio ha revelado patrones y relaciones significativas entre las variables estudiadas. A partir de estos hallazgos se establecen recomendaciones para poder mejorar la seguridad estructural y la respuesta ante eventos sísmicos. Bueno, aquí podemos ver las referencias bibliográficas que pude sacar. Fue el libro, la información la saqué del libro de la estadística descriptiva, de los artículos sobre aplicabilidad y de las fuentes consultadas para el análisis. Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido un poco más sobre el método de la estadística a través del colapso de los edificios a través de un terremoto o